Todo comenzó durante una visita a la casa de mi abuela en un pequeño pueblo en las montañas. Aquella sería la primera vez que pasaríamos unas vacaciones con ella. Normalmente era mi abuela quien nos visitaba. Yo no estaba muy emocionado de ir, pues allí no había nada que hacer. Ni siquiera había personas de mi edad con quienes hablar, ya que yo era el más joven. Tenía 15 años. Una tarde, me adentré solo en el bosque bajo el pretexto de buscar leña. Caminé durante un buen rato, pensando que caminar era tan aburrido como estar dentro de la casa. Pero en un momento, algo llamó mi atención, era una cabaña. Parecía abandonada, cubierta por musgo, con las ventanas selladas y la puerta vieja y rota. No tenía sentido que alguien hubiera construido allí, tan lejos de los caminos y de cualquier rastro de civilización. Mi primera reacción fue observarla desde lejos, pero luego me acerqué. Estaba a solo unos pasos cuando miré por una de las ventanas rotas. Aunque la cabaña parecía vacía, algo se movía dentro. No era más que una sombra deslizándose entre las paredes, evitando que la viera de frente. Pensando que solo era un efecto de la luz desde afuera, decidí entrar. No me fue difícil, pues la puerta estaba rota. Dentro solo había muchas hojas de libros desgarradas por el suelo, además de tierra y humedad. Caminé un poco más hasta que sentí algo bajo mi zapato. Al mirar, me di cuenta de que era la figura de un búho hecho de madera. Era muy bonito, y mientras lo observaba, comencé a sentir como si alguien me estuviera mirando. Miré hacia todos lados, pero no pude ver a nadie. Una ráfaga de viento surgió de la nada. Estaba muy helado, y a su vez, empecé a tener mucho miedo, tanto que salí corriendo de aquella cabaña sin siquiera mirar atrás. Corrí hasta la casa de mi abuela. Nadie pareció notar que me había ido, así que no le dije nada a nadie. Además, me di cuenta de que, por las prisas, me había llevado aquel búho de madera conmigo. Esa noche, mis sueños fueron extraños, llenos de imágenes distorsionadas de la cabaña y sombras que me perseguían, sin forma ni rostro. Desperté varias veces en medio de la noche, empapado en sudor y con el corazón latiendo muy rápido. Cada vez que lo hacía, escuchaba algo, un rasguño suave, como si alguien estuviera arañando la puerta de mi habitación. Y aunque nunca vi nada, algo me decía que había algo del otro lado. Así pasaron 2 noches, despertándome cada vez que escuchaba aquel ruido, hasta que llegó esa noche en la que tuve un sueño muy feo. En el sueño, estaba solo en un bosque oscuro, rodeado de sombras. Sentía que algo me seguía. Intenté correr, pero mis pies se hundían en el suelo fangoso, como si el mismo bosque quisiera detenerme. Podía sentir la presencia detrás de mí, acechándome, y cada vez que miraba hacia atrás, sentía que esa cosa estaba a solo unos pasos. Comenzó a oler muy feo, como si el aire estuviera impregnado con el aroma de carne en descomposición y huevos podridos. Un olor tan penetrante que me hacía toser y tener arcadas. Sentía que mis piernas se debilitaban, que pronto no podría seguir corriendo. Aún así, continuaba, pues algo en mí me decía que si esa cosa me alcanzaba, algo terrible pasaría. En el preciso momento en que sentí que iba a ser atrapado, desperté de golpe, jadeando y empapado en sudor. Me tomó unos segundos recuperar la realidad, darme cuenta de que estaba en mi habitación y que solo había sido un sueño. Pero ese mismo olor a carne en descomposición aún estaba allí. No desapareció con el sueño, sino que parecía haber seguido a mi realidad, pues toda mi habitación olía así. Podía sentir una presencia en la habitación, algo que no podía ver pero que parecía observarme desde las sombras. Comencé a distinguir una forma en la puerta, una silueta humanoide, alta y delgada, que poco a poco se hacía más visible. Su postura era antinatural, como si estuviera de pie pero encorvada, y sus brazos eran tan largos que casi tocaban el suelo. Su cabeza parecía deforme, y lo poco que se movía provocaba un crujido, como el sonido de huesos rompiéndose, que resonaba en todo el cuarto. Intenté gritar,
pero no podía por el miedo. La figura permanecía inmóvil, pero sentía su mirada, aunque no podía distinguir ningún rostro. El olor seguía aumentando a tal punto que comencé a tener arcadas. Sentía que iba a vomitar en cualquier momento. Cerré los ojos, esperando a que desapareciera, pero al abrirlos nuevamente, la silueta seguía allí. La figura no se movía, pero de repente, se movió. Fue un movimiento rápido, como si se deslizara más que caminar. La silueta avanzó hacia mí, y por más que intentaba gritar, mi voz se quedaba atrapada en mi garganta. No sé de dónde saqué la fuerza para poder mover una de mis manos directamente a la lámpara de un lado y encender la luz. La habitación se llenó de una claridad amarillenta, y en ese instante, la figura desapareció. Simplemente dejó de estar allí, como si la luz la hubiera ahuyentado. Me quedé sentado, jadeando, con los ojos clavados en el lugar donde había estado. El olor podía aún olerse un poco, aunque comenzaba a desaparecer. Bajé de mi cama y descendí las escaleras. Nadie se encontraba abajo, pero sentía que estaría más seguro allí. Me senté en un sillón y me quedé durante el resto de la noche sin poder dormir, pensando que aquella cosa podría regresar en cualquier momento. Durante las siguientes 2 noches, esa se convirtió en mi rutina, esperaba a que todos se durmieran y luego me quedaba en el sillón. Era la única forma en la que podía sentirme tranquilo, pues no quería volver a mi cuarto. Pensaba que si podía soportar hasta el día en que nos fuéramos de esa casa, todo estaría bien. Mi padre notó que no estaba durmiendo en mi cama y que pasaba toda la noche en la sala. Me prohibió seguir haciéndolo. Intenté explicarle lo que estaba pasando, pero al final terminé volviendo a mi habitación. Durante el tiempo que pasé en la sala, no volví a ver nada extraño. Entré con cuidado, como si esperara encontrar algún rastro de aquella figura, pero no había nada fuera de lo normal. Me quedé un rato despierto, atento a cualquier cosa que se viera extraña, pero nada sucedió. Poco a poco, me empezó a dar mucho sueño hasta quedarme dormido. No sé cuánto tiempo estuve dormido, pero en algún momento, uno de mis pies quedó fuera de las sábanas. Siempre he tenido esa costumbre, y nunca había sido un problema. Sentí como si una mano helada me tocara. Intenté ignorarlo, pero de repente sentí un tirón fuerte, un agarre que me jalaba el pie con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, fui arrastrado bruscamente hacia el borde de la cama y caí al suelo. El golpe fue violento, mi rostro y mis brazos chocaron contra el piso con una fuerza que me dejó aturdido. Ni siquiera tuve tiempo de poner las manos para amortiguar la caída. Mientras intentaba levantarme, un escalofrío me recorrió la espalda. Apenas era un susurro, una risa suave, aguda, como la de una niña jugando. Cerré los ojos, pero la risa no paró. Al contrario, se intensificó, volviéndose más clara, como si se estuviera acercando. Lo peor fue que aquella risa infantil comenzó a transformarse. Poco a poco, se tornó más grave, como si la voz estuviera envejeciendo con una rapidez antinatural. Dejó de sonar como la risa de una niña para convertirse en la carcajada de una mujer adulta y luego en algo mucho más oscuro. El eco de la risa resonaba en la habitación, envolviéndome, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. Sabía que algo estaba allí, en la oscuridad. La risa se volvió más profunda, era una burla espantosa, hasta que se dejó de escuchar. Esa noche fue interminable. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella figura aparecía tras mis párpados, obligándome a despertar con un sobresalto. El más mínimo crujido en la casa, el viento golpeando las ventanas, incluso el sonido de mi propia respiración me mantenían en un estado de alerta constante. Pasé horas mirando al techo, contando los minutos hasta que el amanecer trajera algo de alivio. Pero los días siguientes fueron aún peores. El miedo seguía ahí, latente, pero ahora algo más tangible comenzaba a afectarme. Mi cuerpo, que antes solo sufría por el cansancio,
empezó a mostrar cambios que no podía ignorar. Cada mañana, al levantarme, me miraba en el espejo del baño y notaba cómo mis ojos se hundían más en sus cuencas, rodeados por unas ojeras oscuras y profundas. Parecía un enfermo, alguien que llevaba meses sin dormir, aunque en realidad pasaba más horas en la cama que nunca. Lo extraño era que, a pesar de dormir tanto, nunca me sentía descansado. Al contrario, cada despertar era más pesado que el anterior, como si mi cuerpo se resistiera a abandonar el sueño. Mis movimientos se volvían lentos, torpes, y hasta las tareas más simples, como vestirme o sostener un vaso, requerían un esfuerzo que antes no existía. Mis padres comenzaron a notarlo. «Estás pálido», decía mi madre, frunciendo el ceño mientras me observaba durante el desayuno. Mi padre, menos dado a las preocupaciones, se limitaba a decir que necesitaba comer más y dejar de estar encerrado. Pero yo sabía que no era algo que se solucionara con comida o aire fresco. Algo dentro de mí estaba cambiando, deteriorándose, y por más que intentara convencerme de que era solo estrés o falta de sueño, la evidencia en el espejo era imposible de ignorar. Las ojeras no eran el único problema, mi piel había perdido su tono habitual, adquiriendo un color cetrino, y mis labios se resecaban sin importar cuánta agua bebiera. Lo peor era la sensación constante de frío, como si el calor de mi cuerpo se estuviera escapando poco a poco. Me envolvía en suéteres gruesos incluso dentro de la casa, pero nada ayudaba. Era un frío que venía de adentro, como si algo estuviera consumiendo mi energía, dejándome vacío. Y mientras me observaba en el reflejo cada mañana, una pregunta rondaba en mi mente: si esto seguía así, ¿qué quedaría de mí en unas semanas? Mi piel se veía seca, mis dedos estaban entumecidos, y cada movimiento era torpe. No era solo cansancio, era algo más. Mis padres notaron los cambios físicos en mí. Me decían que prácticamente parecía un zombi. Mi madre insistió en llevarme al hospital, a pesar de que quedaba a casi 3 horas de la casa de mi abuela. La visita no sirvió de mucho. Tras revisarme, el médico comentó que no veía ningún motivo evidente para mi aspecto. Me recetó algunas vitaminas y recomendó que intentara descansar un poco. Una noche, después de un día particularmente agotador, me recosté en la cama sintiéndome más desorientado que nunca. Mi cabeza daba vueltas, y mi cuerpo parecía haber perdido toda su energía. Cerré los ojos, esperando que al menos esa vez pudiera descansar, pero el sueño nunca llegó. Cuando volví a abrirlos, mi habitación estaba muy oscura. A la orilla de la cama estaba nuevamente aquella figura. Su silueta era más definida, como si se estuviera materializando por completo. Lo más aterrador era que, aunque permanecía inmóvil, sabía que estaba consciente de mi presencia, de que yo podía verla. Quería moverme, gritar, encender la luz, pero mi cuerpo no respondía. Siempre que la miraba, parecía que me daba esa parálisis de sueño. Sentía como mi cuerpo se hundía más y más. Sabía que si no hacía algo pronto, aquello que estaba frente a mí no se detendría. La figura se movió. Fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. En un parpadeo, se abalanzó sobre mí y una fuerza me sujetó con brutalidad. Sentí como era arrastrado fuera de la cama. El frío que había era muy fuerte y traté de resistirme, pero no sirvió de nada. Cerré los ojos con la desesperada esperanza de que todo fuera solo un horrible sueño. Lo sentí muy real. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Al día siguiente, desperté con el cuerpo cansado, como si hubiera pasado la noche corriendo sin descanso. Mis manos temblaban y sentía una presión en el pecho. Cuando mis pies descalzos tocaron el suelo frío, sobre mi piel, justo en los lugares donde había sentido que aquella figura me arrastraba, había 3 cortes profundos. Eran marcas frescas, aún sangrando ligeramente, como si algo afilado me hubiera rasgado. Podría haber intentado convencerme de que todo había sido parte de un sueño, pero esas heridas eran reales.
Mi abuela, que había entrado a mi habitación al notar que no me levantaba, se preocupó mucho al ver los cortes. Me preguntó qué me había pasado. Yo no sabía qué responderle, ni siquiera yo mismo entendía lo que estaba pasando. Estaba tan preocupado como ella, así que simplemente me quedé en silencio, incapaz de ofrecer una explicación a su pregunta. Entonces miró hacia la mesa de noche, donde estaba la figurilla de búho que había recogido en la cabaña. Apenas la recordaba, después de levantarla, la había dejado en la repisa y no la había vuelto a tocar. Le dije que me la había encontrado tirada, pero mi abuela no me creyó. Terminé preguntándole a qué consecuencia se refería, pero, asustada, simplemente me regañó por haber tomado algo que no era mío y que ni siquiera sabía de dónde provenía. Me dijo que tal vez aún había una oportunidad de evitar que aquello continuara atormentándome, pero que debíamos devolverla antes de que fuera demasiado tarde. Recuerdo que me llevó hasta el bosque, donde pasamos horas buscando la cabaña. Era extraño, porque no recordaba haberme adentrado tanto en el bosque ni haber tenido problemas para encontrarla la primera vez. Mis piernas temblaban con cada paso, y el frío del bosque parecía calarme hasta los huesos, empeorando el agotamiento que llevaba días arrastrando. Apenas podía mantener el ritmo de mi abuela, quien, a pesar de su edad, avanzaba con una determinación inquebrantable entre los árboles. Cada vez que me detenía a recuperar el aliento, ella giraba hacia mí con los ojos llenos de una urgencia que no admitía discusión. No podemos parar, decía, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Tenemos que encontrar esa cabaña. Su voz no solo transmitía preocupación, sino también una ira contenida que me hacía guardar silencio. No era el enojo habitual, ese que mostraba cuando desobedecía una orden o rompía algo sin querer. Esto era distinto, había algo en su mirada, una mezcla de frustración y miedo, como si supiera exactamente lo que podría pasar si fallábamos. Intenté hablar una vez, solo para preguntar cuánto más tendríamos que caminar, pero un gesto severo de su parte bastó para que tragara mis palabras. No me atreví a quejarme de lo mucho que me dolían los pies, ni de cómo el viento helado me hacía tiritar bajo mi abrigo. Sabía que, para ella, esto no era una simple caminata, sino una misión necesaria. Así que seguí sus pasos en silencio, concentrándome en no tropezar con las raíces que sobresalían del suelo. El bosque parecía más espeso que la primera vez, como si se resistiera a dejarnos encontrar lo que buscábamos. Pero mi abuela no vacilaba. Cada vez que dudaba del camino, ajustaba su vieja bufanda y continuaba, como si una fuerza invisible la guiara. Yo solo podía obedecer. Al fin y al cabo, ella era la única que entendía lo que estaba pasando. Y, en ese momento, eso era más importante que mi cansancio. La pudimos encontrar. Coloqué la figurilla en el mismo lugar donde la había encontrado. Apenas lo hice, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. En los días siguientes, noté cambios lentos pero evidentes en mi cuerpo. Las heridas en mis piernas, que antes sangraban y ardían, empezaron a cerrarse sin dejar más que unas finas cicatrices. Ya no me despertaba sudando ni con el corazón acelerado, y los sueños perturbadores dejaron de aparecer. El agotamiento que me consumía desde hacía semanas se esfumó. Podía levantarme de la cama sin sentir que el peso de mi propio cuerpo me arrastraba hacia abajo. Mi familia, al ver mi mejoría, asumió que había sido una simple enfermedad, quizá un virus o un cuadro de estrés. Mi madre comentó que tal vez el aire de la montaña me había sentado mal y mi padre sugirió que quizá había comido algo en mal estado. Pero yo sabía la verdad, y mi abuela también. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, había un entendimiento silencioso entre nosotros. Ella no mencionaba la cabaña ni la figurilla del búho, pero su mirada era suficiente para recordarme que lo que había vivido no tenía explicación médica. A veces, cuando estaba solo, revisaba las cicatrices en mis piernas y recordaba aquella presencia en mi habitación, los sonidos en la noche, el olor a podredumbre.
No eran imaginaciones ni pesadillas, algo había estado allí, y solo al devolver el objeto maldito a su lugar todo había terminado. Mi abuela nunca volvió a hablar del tema, pero desde entonces, cada vez que visitaba su casa, evitaba incluso mirar hacia el bosque. Esto es lo que puede sucederte si decides tomar objetos que no te pertenecen. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.